Ruta de la Revolución. Recorrido histórico. Utuado, Puerto Rico. Introducción al recorrido desde el centro de gobierno de una ciudad que prometía revolución, la alcaldía. En 1950, bajo leyes represivas que prohibían el uso de la bandera de Puerto Rico, un grupo de nacionalistas alrededor de esta isla y afuera decidieron asaltar el poder para obtener la libertad de nuestra tierra. Esto se conoce como la Revolución Nacionalista de 1950. Utuado fue uno de sus escenarios protagónicos. El siguiente recorrido nos resume lo ocurrido. Nos acompañan para ello los historiadores utuadeños Iván Collazo y Damián Lorenzo Cruz Negrón. Saludos, mi nombre es Iván Collazo. Vamos a hacer hoy un recorrido histórico. Esta actividad que se ha marcado bajo la consigna de Utuado no olvida, 70 años de la Revolución Nacionalista. Estamos aquí en el pueblo de Utuado con el compañero Damián Lorenzo Cruz Negrón. Vamos a estar dando unos elementos de lo que fue el pueblo de Utuado, escenario del levantamiento nacionalista aquel 30 de octubre de 1950. Así que dejo con ustedes al compañero Damián y estaremos interviniendo frecuentemente, ¿no?, para entonces englobar los datos que queremos presentar. El Utuado de 1950, que es el Utuado del que vamos a hablar, era un Utuado orientado en la economía tabacalera. Era una ciudad de aproximadamente 50.000 habitantes y tenía una diversidad de almacenes y de edificios aquí en el casco histórico que lo convertían en una ciudad de importancia en el Puerto Rico de la época. Era un pueblo próspero y un pueblo donde la política y la cultura pues tenían mucha vitalidad. Precisamente estamos aquí frente a la alcaldía. Este edificio construido aproximadamente en 1929 o inaugurado. Aquí ya existía para los eventos. Sí, para ese evento, este era el edificio de la alcaldía. Igualmente la logia masónica al lado, que es otro de nuestros edificios emblemáticos. Era un edificio que tenía carácter federal entonces porque tenía el correo en los bajos. Es importante destacar esa presencia de las instituciones norteamericanas entonces también en la ciudad. Porque cuando vayamos haciendo el recorrido vamos a ver que uno de los lugares donde precisamente nos vamos a detener aquí y donde se dan los primeros enfrentamientos entre los nacionalistas y las autoridades precisamente en el correo que señala Damián, porque era un lugar, por así decirlo, emblemático de la oficialidad, se guardaba dinero, estaba bien vinculado con el servicio militar que era obligatorio en aquel entonces. Así que los nacionalistas vienen de una zona cercana aquí al casco urbano, pasan a la plaza y entonces después se dan los incidentes que estaremos describiendo más adelante. Pero antes de entrar en eso, pues queríamos un poco colocar de relieve la importancia de Utuado, su prosperidad económica, para saber que no fue una casualidad el hecho de que se dieran esos enfrentamientos aquí, y también pues puntualizar el hecho de que la estrategia nacionalista era que se aglutinaran las fuerzas aquí en Utuado, y entonces desde aquí precisamente como una especie de capital provisional se recabara el apoyo no solo del resto del país sino de la comunidad internacional para precisamente pues asentar esa proclama de independencia de Puerto Rico. Don Pedro Albizu Campos diseñó el plan de la Revolución Nacionalista pensando que Utuado era el lugar perfecto para que las tropas de alrededor de toda la isla se encontraran y reunieran. Por los abastos agrícolas, por la gran prosperidad agrícola que había aquí, ganado, café, frutos menores, aquí había, decía don Pedro, dice Miñi 6 ¿verdad?, que aquí había la capacidad de aguantar
en lo que llegaba alguna ayuda internacional, pues era Utuado precisamente el sitio idóneo para eso, por su localización geográfica y por, como dice Iván y como estábamos hablando, por su prosperidad económica. Se nos ha dicho que Utuado fue identificado como el punto idóneo para resistir. Si miramos en perspectiva, tiene muchos factores para que haya sido así. En un mapa político de Puerto Rico podemos ver que Utuado queda en un punto céntrico de la Isla Grande, con vías y rutas de acceso a todos los puntos cardinales. Además, es un valle rodeado de montañas que se convierten en una fortaleza natural. Utuado bien podría ser llamado el acuífero de Puerto Rico, siendo el pueblo con más cantidad de abastos de agua, con más cantidad de ríos, riachuelos y lagos. Hay otro elemento y es la importancia de la banca, ¿verdad? Que en ese momento pues existían bancos en Utuado, lo cual permitía de alguna forma pues facilitar este proceso revolucionario. Tengo aquí unos libros porque quiero también pues asegurarme, ¿verdad?, de que las personas sepan que parte de los datos que vamos a estar utilizando pues obviamente son datos que se consiguen, que están debidamente publicados, además pues de cosas que uno ha escuchado, ¿verdad?, la historia oral, la memoria colectiva de nuestro pueblo, pero sobre todo pues dejar consignado que buena parte de estos eventos ha sido historiado por mujeres, ¿verdad? Está el caso de Marisa Rosado, está el caso de Ivonne Acosta, ¿verdad?, con el texto de La Mordaza, y entonces pues aquí tenemos la historia del Partido Nacionalista en Utuado de Glorimar Rodríguez González, y entonces este texto bien es clásico y que también hizo mención hace un rato, que es la insurrección nacionalista en Puerto Rico de Miñiz e hijo Bruno, que de hecho pues su papá y su abuelo pues son figuras que forman parte de nuestra historia, ¿verdad? Ella es la nieta de Félix Seijo, de quien la escuela elemental lleva su nombre, y de Carlos Seijo, que escribió una historia sobre el servicio eléctrico aquí en Utuado. Así que pues gracias a todas estas mujeres y el esfuerzo de otras personas pues podemos rescatar buena parte de los datos que podemos presentar en el día de hoy. La historia de nuestro pueblo es un recuento de violencias, a veces directas, con ametrallamientos desde aviones, otras veces con el sometimiento a la pobreza y a la falta de libertad. Nuestro pueblo siempre ha reaccionado a ello de diversas formas. Es nuestra responsabilidad rescatar la memoria para saber quién somos y poder decidir realmente lo que queremos ser en el futuro.